Bueno, nos metemos ahora en otros temas de actualidad que tienen que ver con temas internacionales y también regionales. Recibimos ahora a Álvaro Padrón, analista internacional, para analizar los resultados de las elecciones en Colombia que dejaron sorprendidos a más de uno, ¿no? Por primera vez la llegada de la izquierda al poder en ese país. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Yo Bueno, creo que sí, ¿no? ¿Qué pasó en Colombia? Por lo que representa además pasó? una afrocolombiana que es la vicepresidenta, ¿no? Impresionante. Lo primero es una buena noticia para la democracia, ¿no? Porque recuerden que hace unos años, prepandemia, había un estallido social, incluso en Colombia, en varios países, y que esas situaciones se resuelvan con elecciones, yo creo que es una muy buena noticia. La democracia no la está pasando bien en el mundo y me parece que es lo primero que hay que decir. Está en estos días, algo parecido está ocurriendo en Ecuador en cuanto a la presión social. Es decir, que eso termine con una elección que, aunque muy polarizada, de alguna manera salga bien y nadie la cuestione, me parece que es una muy buena noticia. Y también que se le cuestiona como el pasado no democrático del nuevo presidente, ¿no? Sí, y en ese sentido es histórico, ustedes lo decían, por donde se lo mire es histórico, porque hubiera ganado cualquiera de los dos, también era histórico porque se estaba desplazando 211 años de un mismo tipo de gobierno. Entonces, hay mucho de novedad. Yo creo que lo de Rodolfo Hernández, yo creo que ni García Márquez hubiera tenido la creatividad de pensar un personaje así. Pienso en 100 años de soledad. Si uno sigue lo que fueron las declaraciones de este candidato, era algo realmente increíble, ¿no? Pero bueno, no fue electo. Hubiera sido también en ese sentido un cambio histórico. Yo me animo a decir además que el caso de la elección de Petro, que no es solo de Petro, hacen bien ustedes en poner también el énfasis en Francia Márquez, porque todo eso es primera vez. Primera vez de un gobierno de izquierda, yo diría progresista, hay que empezar a caracterizar, hay que empezar a ver, capaz que después podemos mirar un poquito los desafíos que va a tener este gobierno y ahí empezar a notar si estamos frente a algo tan radical como algunos presentan, yo creo que no. Pero insisto mucho en la dupla, porque creo que también, además de primera vez la izquierda, es la primera vez que hay una vicepresidenta negra, pobre, de un origen muy humilde, madre a los 16 años, trabajadora doméstica, previamente trabajadora minera. Es decir, hay mucho detrás de esa transformación y yo diría que hay que poner atención en algo que está pasando no solo en América Latina, sino en todo el mundo, que es el desplazamiento de la centroderecha, ¿no? Si ustedes observan, esta polarización que terminó ocurriendo dejó afuera a lo que fue históricamente la fuerza política que gobernó. Y algo parecido ocurrió en Chile, ¿no? Y algo parecido ocurrió en Francia. ¿Cuál fue el detonante para esta elección? Y yo creo que el de detonante, parte de la ciudadanía, porque además hubo récord, creo, si no me equivoco, de votantes. De votantes, y va a ser el presidente electo con mayor cantidad de votos en la historia de Colombia. Entonces, también pasó en Chile, que en los dos casos son elecciones no obligatorias. ¿De la gente de un cambio, de ir a las urnas? ¿Cómo se explica esto? Sí, está muy bien eso, Maggie, porque podemos decir, bueno, es América Latina, pero acaba de ocurrir en Francia, ¿no? Que es la cuna de la democracia tal como la conocemos modernamente. Entonces, hay algo que está pasando en cuanto al desplazamiento de determinadas propuestas políticas. Está la aparición de la ultraderecha populista, que, repito, es algo que ya no es casual, es algo con mucha potencia. De hecho, desde lo que fue el periodo de Trump, se ha ido consolidando ese tipo de candidaturas. La polarización también es otra característica, pero básicamente yo creo que es la actitud de la población de decir basta, hay un problema con la política, hay un problema con la democracia, hay un problema con los partidos. Y todo eso termina generando en elecciones este tipo de escenarios polarizados y también de transformación y de nuevos actores. Claro, y la respuesta te viene por izquierda o por derecha, Sí. ¿no? Y a veces también en deterioro del sistema democrático, como tú decías, porque los partidos, a veces consolidados, no han dado respuestas a necesidades ancestrales, ¿no? de la población de estos países. ¿Quién es Petro en ese sentido, esta dupla que va a gobernar y que la va a tener difícil también en el Parlamento? ¿Qué respuestas viene a dar? Primero es el cambio. El cambio frente al statu quo, a lo que estaba establecido y a los partidos más tradicionales de Colombia. También lo era Rodolfo Hernández, ¿no? Porque presentaba, justamente él hablaba de antisistema, que no tenía nada de antisistema porque es parte del sistema, fue además alcalde, es decir, no es un outsider, pero se presentaba así. O sea, funciona esa idea de que venimos de afuera
y vamos a hacer las cosas distinto. La mentalidad empresario, la mentalidad Trump, la mentalidad... Es fuerte eso, ¿eh? Sí, da respuesta a esa necesidad de patear el tablero, ¿no? Por izquierda o por derecha, pero... Total. ¿Es peligroso eso? Un paréntesis chiquito. No, es muy peligroso. Es muy peligroso porque no existe la democracia sin partidos, sin un sistema político. Es decir, no se puede aparecer de la nada y decir que se va a transformar todo porque hay mucho de demagogia allí, mucho de... Entonces, nadie supo nunca qué pensaba hacer este candidato. Y tenemos la experiencia de Trump, por ejemplo, que es un buen ejemplo. Así terminó, ¿no? Y tenemos la experiencia de Bolsonaro acá cerca, que es una elección pendiente. Es decir, esos ensayos no funcionan bien y hay que tener mucho cuidado. En Uruguay estamos acostumbrados a ver programas, a ver colectivos. No son personas, son partidos, son proyectos políticos. En fin, es muy peligroso eso, pero hay que hacerse cargo de este deterioro y de que la política y los partidos no conectan con la sociedad, porque no se trata... El problema no son solo estos personajes, el problema son los millones de votos que tienen atrás. Yo siempre digo, se fue Trump, pero no se fueron las razones que lo trajeron. Están allí los 70 millones de norteamericanos y norteamericanas que lo votaron. Por eso vamos a ver ahora en las elecciones, digamos, legislativas en Estados Unidos que sigue con esto. Y están los votos que están detrás de este hombre, que ahora va a tener que resolver qué hace en cuanto a la oposición. Entonces, decías los desafíos de este gobierno de Petro y de Francia. Es decir, por ejemplo, primer desafío, cómo compone una correlación de fuerzas en el Congreso para gobernar. Pero yo diría que hay algunos más de fondo. Ese quizás el instrumental. El primero es la paz. Colombia tiene pendiente todavía la aplicación de los acuerdos de paz. Es el único conflicto que quedaba, digamos, vivo en América Latina en términos de violencia y en términos de lo que fue una guerra. Entonces, ahí hay un asunto muy serio y yo diría que empieza a jugarse un factor que es clave, que es el factor militar, el poder militar, que es un poder muy fuerte en Colombia. El segundo, estamos hablando además de un candidato que fue guerrillero, ¿no? Esto ya lo vivimos en Uruguay, o sea que tampoco es una ecuación imposible. ¿Se puede hacer cierto paralelismo con Mujica? Se puede. Incluso Mujica tuvo un papel clave en los acuerdos de paz con un gobierno conservador como era el de Santos, ¿no? Santos confió mucho en un personaje como Mujica. Acuérdense que los acuerdos se hicieron en Cuba. Es decir, hay un formato allí que intentó equilibrar las relaciones para hacer viable el acuerdo. Un acuerdo que durante todos estos años casi no se aplicó. O sea que ahora hay una nueva oportunidad a los acuerdos de paz y esto es muy importante. Fíjense que el único sector, digamos, de la guerrilla que quedaba activo acaba de decir que está dispuesto a negociar con este presidente. Bueno, pero ya lo hizo antes, ¿no? Sí, pero no estaba negociando. Entonces, lo que digo es que hay una oportunidad para la paz, es un gran desafío para el gobierno de Petro. El segundo es la desigualdad, porque lo que hablábamos recién de los problemas de la democracia, para mí en América Latina se llaman desigualdad. Mientras la gente siga viendo que unos pocos se llenan de plata y la inmensa mayoría la pasa mal, no hay democracia que resista a eso. El principal problema de la democracia en América Latina se llama desigualdad. Y si eso no se resuelve, y uno de los países más desiguales de América Latina es Colombia, donde hay ricos, muy, muy ricos, y la inmensa mayoría de la gente pobre. 50% de pobreza y sobre todo de informalidad. Ustedes imaginen lo que es eso. La mitad de la población, de las y los trabajadores en Colombia no tienen formalidad, no tienen seguridad social, no tienen derechos. Entonces, la desigualdad, y acá viene otro factor que es el empresariado, va a ser un asunto clave. ¿Por qué digo factor? Porque así como para la paz el factor son los militares, para la desigualdad van a ser el sector empresarial que desconfía mucho de este gobierno, pero que al mismo tiempo es clave porque no hay forma de atender la desigualdad sin una reforma tributaria, por ejemplo, que es otra de las promesas de este gobierno. Política exterior es otro tema clave y ahí el factor se llama Estados Unidos. Es el país, Colombia, con más vínculos con Estados Unidos. Se discute si hay bases o no hay bases, lo que hay es presencia militar. Y aquí viene, para mí, otro factor clave, que es violencia. Es el país más violento de América Latina y tiene mucho que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, factor clave para las relaciones con Estados Unidos. El Plan Colombia básicamente es eso. Y yo diría que hay un factor positivo, porque todo lo que acabo de decir parece problemático, que es el cambio climático. Este es un gobierno que plantea, y se parece en eso a Boric en Chile, este tema como un tema central en la agenda. Para el caso colombiano es muy delicado porque más del 30% de la economía depende del petróleo y ellos están planteando cambiar esa matriz. Por lo tanto, se van a meter con un tema serio, pero
colocan un tema que hoy a nivel de bolsillo, más que nada, sí, ¿no? pero a nivel internacional es un tema muy potente, porque los países que están encarando ese tipo de enfoque tienen la capacidad de relacionarse con el resto del planeta y sobre todo hacer acuerdos de cooperación para ese tipo de política pública. A mí me parece que lo que empezamos a ver de este gobierno, primero está lejos de ser un gobierno de izquierda radical, por más que desde Estados Unidos, creo que fue el gobernador de Miami, dijo, acá viene el marxismo, un narcoterrorista, es decir, ese tipo de categoría, ustedes escuchen el discurso inmediatamente después de la elección de Petro y está muy lejos de decir eso. Él dice, vamos a impulsar el capitalismo, que esto para sector de izquierda suena muy duro, pero lo que está diciendo es, somos conscientes de la sociedad que existe y lo que vamos a intentar es traer la paz, recuperar la paz y sobre todo atacar la desigualdad. Yo creo que además hay que pensar lo que está pasando en la región, ¿no? O sea, bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? Se podría leer como, no en Colombia, ¿no? Pero a nivel región, izquierda, un cansancio de la izquierda, vuelve la centro-derecha y ahora pareciera haber como señal, no sé si es la ronda anterior o la ronda que sigue, ¿no? Como para hacer una lectura más de qué es lo que está pasando en el continente. Es muy buen punto ese. En realidad parecería ya confirmado un nuevo ciclo progresista, ¿no? Si uno mira incluso un poquito más arriba de América del Sur, lo que es México con López Obrador, está clarísimo y falta Brasil, que así como viene parece que va a volver Lula, por lo tanto estamos frente a un nuevo ciclo progresista. Duró muy poco el ciclo conservador, eso sería todo un tema para analizar, por qué duró solo 5 o 6 años, mientras que el periodo progresista anterior duró 3 periodos, 15 años. Yo creo que este que viene es totalmente distinto, ya no va a tener las características del anterior, para bien, creo yo, porque supongo se aprende y se harán cosas distintas. Creo que el factor Venezuela, Cuba, Nicaragua, que se usó tanto, empieza a quedar desplazado, aunque para el gobierno colombiano va a ser muy importante, hasta por la cuestión de los migrantes y sobre todo por la relación, digamos, de frontera. Pero a mí me parece que el carácter va a ser otro. Claramente Boric toma distancia del periodo anterior, no siente que tenga esa mochila encima. Le va a pasar lo mismo a Duque. No, repito, porque sé que nos tenemos que despedir, con Uruguay particularmente. Y tiene que ver, porque nosotros somos parte de la región, es decir, pero Uruguay, los vínculos, esta reunión de la calle Pou con el presidente saliente... Es rara, es muy rara porque... Ayer el canciller dijo que, bueno, que hay una intención de ver si ya se puede coordinar con Petro, una reunión. Pero es raro porque... Se adelantó a decir que a la Asunción no van a participar porque tienen este compromiso antes. Y por ir 2 veces tan seguido, pero es raro porque lo que hoy debería priorizarse es la relación con el próximo gobierno, no con un gobierno que sale. Seguro que hay amistad. Espero que no haya una mirada ideológica, porque siempre se dijo no vamos a tener relaciones internacionales a partir de la ideología, aunque se parece mucho. Yo tengo la impresión que estamos dando tumbos raros. No es China, no es Estados Unidos, Turquía, pero la Unión Europea, Reino Unido. Es decir, hay un problema. ¿Es una mala señal de Uruguay? Yo creo que no es una señal clara que consolide algo que es clave, que necesitamos estar bien en la región. Lo que hagamos desde Uruguay siempre va a tener que ser con la región. Y el cambio de ciclo político tiene que ser leído por el gobierno uruguayo porque lo peor para la política exterior uruguaya es la soledad para un país chico. Entonces, hay que hablar con todos, hay que entender que ese cambio de ciclo hay que registrarlo y sobre todo tener buenas relaciones. No está pasando, me parece raro que un país tan importante, segunda potencia de América del Sur, en breve le va a pasar a Argentina, va a pasar a Argentina, Colombia. Entonces, no es cualquier país, no alcanza con decir nos llevamos bien, no se puede ir a hablar con un gobierno que se va y no tener una señal con el gobierno que llega. En fin, es complicado, espero que se recupere porque, repito, no hay forma de tener política exterior para un país como Uruguay que no sea a partir de la región en un mundo que se está desglobalizando y va de nuevo a una re-regionalización. Entonces, esta Colombia que cambió el domingo pasado es a la Colombia que tenemos que atender y yo creo que el gobierno va a tener que prender las luces para que sea ese el punto de referencia. Repito, en clave regional porque la región, sí, efectivamente va hacia otra dirección. Álvaro, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el analista internacional Álvaro Padrón. Ya son las 9 de la mañana, 39 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.